Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del alma de Dios y la plenitud del alma de Dios. Pero es importante que antes de que empecemos a hablar de ese tema nosotros tengamos una idea de qué es alma. De acuerdo a las escrituras, al alma se le adjudica todas las habilidades de la mente, las emociones y la voluntad. Nosotros ya sabemos que la mente trabaja con los pensamientos, las emociones trabajan con los sentimientos y la voluntad trabajan con los deseos. Así funciona para nuestra alma y así funciona para el alma de Dios. Entonces, primero que todo vamos a justificar esto dentro de las escrituras. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en todo este estudio y gocémonos para que entendamos que nuestro Dios eterno, la plenitud del Dios eterno, tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un verbo de Dios. Y nosotros tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Y nosotros necesitamos entender y conocer a Dios para que de esa manera nos podamos relacionar de una forma adecuada con nuestro Dios. Y recuerde que si este video les de bendición, por favor compártalo con alguien más. Vamos entonces a materia. Ya dijimos lo que es el alma. El alma es mente, emociones y voluntad, y el alma tiene un centro. El centro del alma es lo que la Biblia llama corazón. Cuando la palabra habla corazón, no habla del corazón físico, habla del corazón del alma. El centro de lo que pensamos, sentimos y deseamos. Entonces nuestro Dios piensa, nuestro Dios siente y nuestro Dios desea. Nuestro Dios tiene una mente, unas emociones y una voluntad. Pero vamos a verlo dentro del marco de las escrituras. Lo primero que nosotros encontramos en las escrituras acerca de esto está en el libro de Levíticos, en el capítulo 26, en el verso 11, donde la palabra habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y está hablando Dios Padre, está diciendo, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Así que si nosotros obedecemos, el alma de Él no nos abominará. En Levítico 26:30 habla de las consecuencias de la desobediencia, lo contrario. Entonces dice Dios Padre, destruiré vuestros lugares altos si ustedes hacen idolatrías y hacen las cosas que no corresponden, lo que está diciendo, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Entonces aquí nosotros estamos viendo con claridad cómo eso se presenta. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 35, la palabra está dentro del marco hablando del pecado de los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Y dice allí la palabra, el Señor, Dios Padre habla, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces allí está dejando ver que Él tiene un alma y que tiene un corazón, el centro del alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Está hablando acerca de Samuel, porque Él iba a levantar a Samuel como sacerdote y como profeta y juez de Israel. En el libro de Job, en el capítulo 23, en el verso 13, Job está tratando de abogar la causa de él delante de Dios y dice, pero si él determina una cosa hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Así que Job tiene claridad que el alma, que Dios tiene un alma, y ya sabemos que si dice que deseó, quiere decir que tiene una voluntad, lo cual nosotros hablamos constantemente de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad es una de las tres partes del alma. En el libro de Salmos, capítulo 11, verso 5, dice la palabra, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Acuérdense que la palabra aborrecer tiene dos significados. A veces está dentro del contexto de escogencia y a veces está dentro del contexto de enojo, de rechazo completo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en el verso 9, la palabra está hablando acerca del lamento sobre Judá y Jerusalén. Está Jeremías lamentándose. Y dice, y dice allí, Dios Padre dice acerca de todas las situaciones que están pasando allí. Dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma, dando claridad él mismo de que él tiene un alma. En Jeremías 14, verso 19, se está hablando acerca del mensaje con motivo de la sequía que estaba pasando en todo Israel y específicamente en toda esa zona de Judá. Y dice la palabra, has desechado enteramente a Judá. Ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Entonces aquí ellos tienen claridad que Dios tiene un alma y está diciendo, tu alma nos ha desechado, nos ha despreciado, no nos ha escogido a nosotros para bien. En Ezequiel capítulo 23, verso 18, la palabra está hablando acerca de las dos hermanas. Nosotros sabemos cuáles son las dos hermanas que estaban desposadas con Dios, la nación del norte y la nación del sur, Israel y Judá,
que fueron una en los primeros reinos, con los 3 primeros reyes de Israel, pero que en el 4.º rey de Israel se habían dividido. Entonces aquí dice la palabra, así hizo patentes, está hablando Dios, dice, así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, dice Dios, como se había hastiado mi alma de su hermana. Es decir, está diciendo, ahora mi alma se hastió de Judá tanto como ya se hastió de Israel, las 2 hermanas. En Ezequiel capítulo 23, verso 22, que continúa con esto de las 2 hermanas, dice, por tanto a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Entonces, él está hablando, bueno, mi alma se hastió de ustedes y ahora yo voy a hacer que el alma de ustedes también se hastíe de ellos. En Zacarías capítulo 11, verso 8, está hablando acerca de los pastores inútiles, los pastores infieles, los que no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Es decir, como el alma de ellos no me escogieron a mí, no dieron prioridad a mí, pues mi alma, dice Dios, se impacientó con ellos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 38, la palabra habla acerca del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Así que esto queda claro de que hay un alma de Dios. Ahorita, ¿qué tal si miramos cómo las escrituras nos hablan de una forma más específica acerca de la mente de Dios, acerca de las emociones de Dios y acerca de la voluntad de Dios? Entonces, observemos que dice la palabra, por ejemplo, en cuanto a la mente. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16, cuando se está proclamando a Cristo crucificado, dice Pablo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mire la forma tan interesante, porque cualquiera podría pensar, no, pero es que está pensando solamente en Cristo como 100% hombre. No está pensando en Cristo como 100% hombre. De hecho, Él murió y resucitó. Ahorita nosotros tenemos su mente. Entonces está hablando de la mente de Dios. En el libro de Zacarías capítulo 1 verso 6, la palabra está hablando acerca del llamamiento de volver a Jehová. Y dice Zacarías, dice Dios, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Así que el Señor piensa y el Señor hace de acuerdo a eso. Si piensa es porque tiene una mente, y si tiene una mente, por eso algunas personas, y esto es importante verlo, porque cuando uno no tiene el marco completo de las escrituras puede caer en muchos errores teológicos y en muchas discusiones. Hay muchas personas que ven a Dios como una mente universal, otras personas ven a Dios como una conciencia universal. La verdad es que la conciencia es parte del alma, la mente es parte del alma. El alma es una de las partes de Dios, porque la plenitud de Dios, como ya vimos en el otro estudio, es el alma, el espíritu y el verbo de Dios. Entonces, a veces las personas tienen una parte de la grandeza y de la plenitud de Dios y se basan en eso para hacer las cosas o decir las cosas que dice. Pero nosotros tenemos que tener bien claridad quién es Dios, cómo es Dios, y en la medida que Él se ha revelado, que nosotros podamos también relacionarnos con Él. En el libro de Isaías, hablando de la mente de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8 al 9, se está hablando de la misericordia que es gratuita para todos, y dice la palabra. Mire lo que está diciendo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De hecho, que también en Jeremías, en esa promesa hermosa que dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Así que definitivamente Dios tiene una mente, y la mente trabaja con los pensamientos. Ahora miremos las emociones. Posiblemente esto es uno de lo que hay muchísimo más material a través de todas las escrituras que no vamos a poder tratar aquí porque sería larguísimo. Pero por ejemplo, hablemos del amor de Dios. Y aunque el amor puede ser un proceso de una decisión,
pero también el amor es algo que se siente. Usted siente el amor. En primer libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, la palabra está hablando que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice allí. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, cuando se habla del amor de Dios, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, la palabra dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces allí vemos ese sentimiento, las emociones de Dios, el sentimiento del amor y de la compasión y de la misericordia. En cuanto a la compasión, por ejemplo, nosotros encontramos en Salmo 135, verso 14, donde la Biblia dice: porque Jehová juzga a su pueblo y se compadece de sus siervos. En Deuteronomio 32, 36, que está el cántico de Moisés, dice la palabra: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Así que esto es bien interesante, que nosotros miremos que no solamente el amor, la compasión. Por ejemplo, vemos en Jueces capítulo 2, verso 18, que habla sobre la apostasía de Israel y las obras de los jueces. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Así que Dios es compasivo, Él tiene misericordia. Entonces ya vimos amor, ya vimos compasión. ¿Qué tal el celo? El celo también es un sentimiento, y la palabra habla ampliamente acerca del celo de Dios, especialmente cuando nosotros nos vamos detrás de otros dioses, cuando nosotros hacemos uso de idolatría. Ese tipo de cosas pues llaman a celo al Señor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 5, en el marco de los 10 mandamientos, dice el Señor: no te inclinarás a ellas, hablando a las obras de sus manos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el libro de Éxodo mismo, en el capítulo 34, en el verso 14, habla acerca de la advertencia contra la idolatría de Canaán. Ellos iban a llegar allí y ese pueblo era idólatra. Entonces dice el Señor: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 19, Josué está dando su discurso de despedida. Entonces él le dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá, escucha esa palabra, sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Así que él dice: si ustedes van a ser infieles, no esperen ninguna bendición de parte del Señor, porque Él es Dios celoso. Ha tomado a su pueblo como si fuera una novia, como si fuera una esposa. De hecho, que por eso se hablan de las bodas del Cordero. Hay otro sentimiento muy interesante en las Escrituras que se habla, es el sentimiento de la complacencia. Y yo lo veo de esta manera: es como cuando usted tiene un padre y usted hace la voluntad de su padre y usted obedece a su padre se complace con usted. De esa misma manera se complace Dios con nosotros. Por eso en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17, en el marco de que está hablando Pedro, que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, él dice: pues cuando él recibió a Dios Padre, honra y gloria, yo me acuerdo, es que estoy tratando de ubicar, pues cuando él recibió de Dios Padre la honra, la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, yo me complazco de él. El enojo es otro de los sentimientos que nosotros vemos ampliamente en las Escrituras. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 34, la palabra dice: Dios castiga a Israel. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, bueno, otra cantidad de cosas, pero allí se ve el enojo de él. En el mismo libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 21, en el marco de la advertencia contra la idolatría, dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría al Jordán. Entonces está hablando Moisés diciendo de lo que le pasó
por el enojo de Jehová. En Primera de Reyes 11:9 habla de la apostasía y las dificultades de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Así que el enojo es otra de las características que nosotros vemos constantemente en las Escrituras, porque es parte de los sentimientos, de las manifestaciones del Señor cuando su pueblo desobedece. Yo siempre lo veo como un padre. Nosotros podemos hacer que nuestro padre se complazca o que nuestro padre entre en enojo o que entre en ira, porque también la palabra habla acerca de la ira y ese tipo de cosas. Entonces miremos más, por ejemplo, del enojo. En 2 de Crónicas 28:9 dice la palabra: he aquí Jehová es Dios, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Aquí en qué aspecto está hablando. Está hablando en el reinado de Acaz, que era un rey de Jerusalén, que era un rey malo, y entonces se está hablando de lo que había sucedido pues en los conflictos que ellos tienen cuando el Señor les entrega a la gente en sus manos. En Jeremías 42:18 la escritura dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, mostrando claramente por qué. Pues porque ellos habían ido tras Egipto y hacer otras cosas. En el libro de Lamentaciones, en el 3:1, la palabra está hablando de la esperanza de liberación y la misericordia de Jehová. Y dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, dice Jeremías. Miqueas 7:18 se está hablando de la compasión de Jehová. Dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, mira la palabra deleite, en misericordia. Así que esas son las características del Señor. Pero no solamente estamos hablando de amor, complacencia, enojo, sino que también, por ejemplo, el gozo del Señor. Veamos, por ejemplo, y esto es uno de los sentimientos interesantes, importantes, y que nosotros necesitamos gozo y necesitamos llenarnos del gozo del Señor, necesitamos acercarnos al Señor por este gozo. En Deuteronomios capítulo 30, verso 9, dice la palabra, está hablando de las condiciones para la restauración y la bendición. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse, dice la palabra, sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Así que el Señor se goza, y esa expresión gozo es una alegría, es como una fiesta. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 10, la palabra está hablando en el marco de que Esdras lee la ley al pueblo. Y dice: luego les dijo: id, comed grosura y beber vino dulce y envad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pues bueno, nosotros tenemos que entender eso, que el gozo de nuestro Dios es la fuerza que nosotros tenemos para todas las cosas que nosotros pretendamos hacer en nuestra vida. En el libro de Salmos, en el capítulo 16, en el verso 11, dice la palabra que me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es allí donde nosotros encontramos el gozo. En el Salmo 51:8 dice la palabra: hazme oír gozo y alegría. En Proverbios capítulo 15, verso 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así que cuando nosotros oramos, pero nosotros somos rectos, aclamamos y alzamos nuestras manos santas, limpias, delante del Señor, eso genera gozo en nuestro Señor. En Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice la palabra: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Así que el gozo viene del Señor, porque Él es el que tiene el gozo. Él tiene gozo con Él. En Isaías 62:5 habla sobre las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que Dios se goza con nosotros cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 41, dice: y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, dice el Señor, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Así que
Ese es el gozo del Señor. El Señor tiene gozo y manifiesta su gozo en todo tiempo. Nosotros necesitamos entrar en el gozo del Señor. ¿Por qué esto es importante? Que nosotros podamos ver no solamente los pensamientos, la mente de Dios, entender acerca de los sentimientos de Dios y entender la voluntad de Dios. Pues todo esto es importante porque definitivamente si nuestro Dios tiene una mente con pensamientos, unas emociones con sentimientos y una voluntad con deseos, quiere decir que tiene un alma. Nosotros tenemos un alma porque Él nos regaló una gotica de su alma. Por eso tenemos un alma. Y Él tiene un espíritu y nos regaló una gotica de su espíritu. Ahora, tener la plenitud de Dios, cuando hablábamos al principio de los estudios de poder y sabiduría y poder, hablábamos de la importancia de conocer la plenitud de Dios. Porque esto no se trata solamente de que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que nuestra alma sea llena del alma de Dios y que nuestro espíritu sea lleno del Espíritu de Dios. Esa es la importancia de conocer a Dios. Hablemos de la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, verso 31, la palabra dice, ¿cuál de los dos? El Señor Jesucristo está hablando acerca de dos hijos y entonces dice, a un hijo se le dice que haga las cosas y dice que las va a hacer y no las hace. A otro hijo se le dice que haga las cosas y al momento dice que no, pero las hace. Entonces él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces, pues aquel que hizo lo que se le había mandado. En el libro de Juan capítulo 5, verso 30, dice, cuando se está hablando de testigos de Cristo, dice, no puedo yo hacer, el Señor está hablando, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, está oyendo lo que el Padre le está hablando, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, sino la voluntad del que me ha enviado. Así que nosotros tenemos que buscar la mente de Dios, nosotros tenemos que buscar los sentimientos de Dios y nosotros tenemos que buscar la voluntad de nuestro Dios. Si nosotros hacemos eso, estamos buscando el alma de Dios. Si buscamos el alma de Dios, pues nosotros realmente estamos en la dimensión correcta para tener una relación correcta con nuestro Señor. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 39, la palabra nos está hablando acerca, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, Él tampoco quiere que se pierda nada de lo que nos da contacto a nosotros, así que nosotros tenemos que ser elementos de bendición, elementos que ayudan, bendicen a cualquier persona que se acerca a nuestras vidas. En el libro de Gálatas capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así nosotros mismos, por eso es que tenemos que tomar la cruz, seguir al Señor, eventualmente morir nosotros, morir al pecado, y de esa manera nosotros estaremos haciendo también la voluntad del Padre. Entonces, hablar de la plenitud del alma de Dios, es decir, que el alma de Dios, de allí viene la referencia al alma nuestra. El alma de Dios es una mente divina, con pensamientos divinos. Es una emociones divinas, con sentimientos divinos. Es una voluntad perfecta, una voluntad divina con los deseos perfectos de Dios. Nosotros necesitamos alinear nuestra alma con el alma de Dios, alinear nuestro espíritu con el espíritu de Dios, y de esa manera se verá reflejada en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, el alma de Dios, y el carácter de nosotros será diferente. Seremos como decía el Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, que es lo que oía Él, la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Bueno, esa es la plenitud del alma de Dios. Entonces ya vemos con base bíblica que está el alma de Dios. Pues clamemos al alma de Dios, clamemos al alma de Dios tanto como necesitamos clamar al Espíritu de Dios. Espero que este estudio haya sido bendición. Si lo fue, por favor, compártalo con alguien más, denle like al video, distribúyalo y por favor, suscríbase a los canales para que de esta manera me apoye y yo pueda seguir haciendo este material. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor siempre sea con usted. Bye.